Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Por favor, me confirman si se escucha bien para iniciar ya con la explicación. A ver, por ahí, Vladimir, hola. ¿Quién más está por ahí? Mario, Lucerito, ¿se escucha? Nicole, Mateo. Voy a llamar uno por uno a ver quién se anima a responder. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, se escucha. Gracias, buenas tardes, muy amable. Bien, entonces podemos empezar. Gracias, chicos, gracias por la respuesta. Bonita tarde para todos. Ya estamos viendo en la pantalla el tema de nuestra última clase. Qué penita acá. No ha sido tan rápido, en verdad que casi no lo he sentido. Muy rápido ha sido. Espero que se haya entendido todo lo que hemos querido transmitirles. Si hubiese preguntas, todavía estamos a tiempo, por favor, me lo hacen saber. Bueno, vamos a empezar. Hoy es dos temas en realidad, ¿no? Uno es los signos de puntuación y el discurso escrito, el texto propiamente. Y lo que quiero que recordemos es algunos conceptos que hemos aprendido en gramática. Por ejemplo, la proposición subordinada adjetiva. Hemos aprendido a ver, ¿qué más? En las frases nominales, cuando hablábamos de vocativo o cuando decíamos los circunstanciales, una frase preposicional funciona como circunstancial. O esto, cuando hemos visto, a ver, otro aspecto de las oraciones compuestas, coordinadas, las yuxtapuestas. Todo eso que hemos visto en el transcurso de nuestras clases nos va a servir el día de hoy y van a ver cómo es que se puede aplicar toda esa información gramatical en el tema de signos de puntuación. Para hacer un uso correcto de los signos de puntuación, entonces necesitamos saber gramática, definitivamente. Empecemos. Los signos de puntuación nos van a ayudar a organizar el discurso. Y esto lo que va a permitir es que sea entendible el texto, que pueda ser fácil su comprensión, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que hagamos un uso adecuado de esos signos. Entre los signos que se suele emplear, pues tenemos el punto y coma, el punto aparte, punto final, la coma con sus diferentes clases, los dos puntos, paréntesis, comillas, sus puntos suspensivos, signos de interrogación y signos de exclamación. ¿Qué pasa si omitimos algún signo? Cambia el significado. Por ejemplo, no debes hacerlo, ¿no? Ahí es una oración negativa. No debes hacerlo. No, debes hacerlo. Orden, ¿no? Tienes que hacerlo. El significado es distinto. ¿Y qué tal si ampliamos esto? A ver, para crear otro ejemplo y se van a dar cuenta que varía el significado. A ver acá. Juan compra libros. De inglés. Y ahora decimos Juan compra. Yo puedo lograr que los significados sean diferentes solamente colocando una comita. Fíjense. En esta oración, Juan compra libros de inglés, ¿no? Juan es el sujeto. Juan compra. Pero en la segunda, si le coloco una coma,
sería Juan, vocativo, ya no es mi sujeto. Es a la persona a quien yo me dirijo, a quien yo le hablo y digo, Juan, tú compra libros de inglés. El sujeto ya es tácito. Entonces, puede interpretarse de una manera u otra por el simple hecho de omitir o de colocar un signo. Bien, empecemos con uno de los signos más usados, que sería la coma. Hay diferentes tipos, distintas clases. Por aquí voy a escribir unas oraciones. A ver, mientras tanto, podrías ir revisando quizá la práctica. Es necesario que lo tenga en contexto oracional para poder explicarte mejor. Así que me voy a tomar unos minutitos para escribir todo lo que sea necesario explicarles.
Listo, muchachos. A ver, vamos a recordar todo lo que hemos aprendido en sintaxis. Vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes me ayudan, activan el audio, ¿sí? O, sí, yo prefiero que activen el audio porque a veces estoy mirando el PPT y hasta mirar el chat se nos van algunos segundos y quizá lo podemos aprovechar mejor cuando ustedes interactúan de manera directa conmigo, ¿de acuerdo? En el primer caso, estoy feliz por haberlos conocido. Ese es el mensaje. El sujeto sería yo, Tácito, pero hay un elemento que no forma parte de sujeto ni de predicado. Es un elemento extraoracional. Y a este elemento extraoracional lo vamos a separar. Es ahí donde hablamos de un vocativo. El vocativo que no forma parte de la oración, que no es ni sujeto ni predicado. Esto es, en términos sencillos, la coma de vocativo. Puede estar en tres lugares. Al inicio, que se separa con una sola coma, al centro, dos comas, o puede estar al final. Ustedes son alegres, amables, estudiosos y disciplinados. Son cualidades, características. ¿No? Son del mismo tipo, son adjetivos. Vamos a separarlos a través de una coma llamada enumerativa. Separa elementos de la misma clase. Cuando ingresen a la universidad, esto es una subordinada. Es una subordinada adverbial. Un poco como para recordar, a ver, voy a borrar esto. Nosotros hemos aprendido que la oración tiene este orden, ¿no? Primero el sujeto, acá sería la oración número 10, el sujeto, luego viene el verbo y el complemento al final. ¿Qué pasa si digo los fines de semana practican deportes con sus amigos? Los fines de semana, en este caso, vendría a ser una frase nominal cuya función es un circunstancial. Debería estar al final porque es un circunstancial de tiempo. Practican ellos, el sujeto es tácito, pero esto se pasó al inicio. Algo similar sucede en la 3. La subordinada adverbial debería estar al final, pero se pasó al inicio. Para indicar que se alteró el orden, la sintaxis de la oración es donde vamos a utilizar la coma. Aparece la coma, esa coma tiene un nombre. Se llama coma hiperbática. Hipérbato, ¿no? Alteración del orden. El circunstancial debe ir al final. Si va antes, si va al inicio, una coma hiperbática. La subordinada debe ir al final. Es una subordinada adverbial. Equivale a un circunstancial. Verán que todo sacrificio tiene recompensa. ¿Cuándo? Cuando ingrese. Al final, ¿no? Se altera el orden, es una coma hiperbática. Julia estudiará italiano y José portugués. ¿Pero qué cosa es José portugués? Ah, José estudiará. Hay una coma que va a reemplazar al verbo estudiar. Cuando reemplaza ese verbo, ¿qué diremos? Que esta es la coma elíptica. Ramiro estudiará inglés. Otra vez viene la coma elíptica. Pero ahora estas tres proposiciones tenemos que unirlas. ¿Cómo unimos? Juan estudiará italiano, coma, José estudiará portugués.
y coma. Ahí está. Entonces, esta, por ejemplo, la habíamos visto como una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, ¿no? Cuando se unían las proposiciones sin la conjunción, sino con el signo de puntuación. Y ahí va el punto y coma en combinación con la coma, esta coma que reemplaza al verbo se llama elíptica. Luego habíamos estudiado la subordinada explicativa, la adjetiva que siempre va entre comas. ¿Quién es Gabriela? ¿Quién es abogada? Todas las subordinadas adjetivas explicativas van entre comas, todas. Y la coma también se llama coma explicativa o también coma de inciso explicativo. La conjunción pero, más, sino, sin embargo, esas conjunciones son adversativas. Y antes de esas conjunciones va una coma. Como el pero es una conjunción simple, es una sola palabra, va solamente una coma antes del pero. En cambio, si en lugar del pero tuviésemos una locución y dijese, sin embargo, esa locución sí tendríamos que encerrarla entre comas. Es lo que sucede acá. Ella es políglota, coma, es decir, bueno, ¿esto qué es? Es una conjunción explicativa, es una locución. Es decir, esto es, como es locución, encerramos entre comas. Igual que el sin embargo, locución entre comas. En algún momento podría aparecer un punto y coma antes del pero, antes del sin embargo. ¿Cuál sería la razón para que aparezca ese punto y coma? Es porque el enunciado que le antecede tendría que ser extenso. Entonces me voy a cansar a leer y necesito una pausa mayor. ¿Quién me permite esa pausa mayor? Justamente el punto y coma. Es por ello que antes del sin embargo o antes del pero irá un punto y coma. Si el enunciado es extenso o cuando incluye otra clase de comas. Ejemplo, Ana. Ana es el vocativo. Es la persona con quien hablo. Ana, el sobrino de mi colega, obtuvo el máximo puntaje en el concurso. Sin embargo, pues acá necesitamos encerrar entre comas. ¿Por qué entre comas? Porque está, primero es una locución, ¿no? No entre comas porque acá ya he alternado, he utilizado el punto y coma porque este enunciado es extenso. Esto es sumamente extenso. Necesito una pausa. Ustedes ingresarán a la Decana de América. Por supuesto, efectivamente. Este es un adverbio que va al inicio. Es la coma que se emplea, coma de adverbio oracional, puesto que este adverbio afecta a toda la oración. Dicho esto, con este preámbulo ya podemos entender la siguiente explicación. Ya viene por acá todas las clases que algo ya les he adelantado. Entonces la ventaja aquí es que van a tener muchos contextos donde van ustedes corroborar efectivamente la explicación, como el caso de la coma de vocativo. Marisol, no dejes de avisarme si vas a llegar tarde. Vocativo. Él viste con papas, cebollas, ¿no? Separa sustantivos, separa nombres. Entonces es una coma enumerativa.
una explicación, una información adicional, alguna acotación, lo puedo encerrar entre comas. Los atletas muy exhaustos. Un inciso explicativo. Los niños llevaban las flores y las señoras llevaban. Esa coma reemplaza al verbo llevaba. Por eso decimos que es la coma elíptica. Tus amigos vendrán a visitarnos. ¿Cuándo? En los últimos días de abril. Es un circunstancial de tiempo. Si estudias, esta es una subordinada adverbial condicional. Si las subordinadas adverbiales van al inicio, hay que separarlos con la coma también llamada hiperbática. Felizmente, César está capacitado. O César, felizmente, igual este adverbio afecta a toda la oración, coma de adverbio oracional, ¿no? Felizmente, efectivamente, seguramente, particularmente, generalmente, son adverbios que afectan a toda la oración. He hablado con Roxana, pero no le he dicho que venga. Pero es una conjunción simple, por eso una comita. El elefante es herbívoro, es decir, acaba con 2 comas porque esta es una locución. Locución es más de una palabra, ¿no? Puede ser 2 o 3 palabras y las locuciones se encierran entre comas. Bien, muchachos. A ver, hasta acá. Retrocedo por si acaso les faltó tomar nota o captura de pantalla. Luego el tipo de coma. La coma. ¿Preguntas hasta acá? A ver, miraré el chat si por si acaso hay algo. ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Miss, Sí. la locución se encierra entre 2 comas ya que tiene más de una palabra, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y Esas entonces de que tiene locuciones, una palabra se encierra una coma. una sola palabra, no. Ya el pero, no, porque es una simple. Solamente las locuciones, es decir, esto es, o sea, sin embargo. Si voy a utilizar 2 comas para encerrarlas, pero como les dije, si el enunciado es extenso, mayor, puedo alternar aquí antes de la conjunción con un punto y coma. ¿Sí? La vocativa siempre puede estar en diferentes partes de la oración, ¿no? Al inicio, puede estar al centro, en este caso, guitarra es el vocativo. A la guitarra le hablo, le digo, llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. ¿No? Esta es parte de una canción. Por lo tanto, sigue cumpliendo el rol de vocativo. ¿A quién le hablo? A la guitarra, al centro. Pero puedo decir, llora porque eres mi voz de dolor, coma, guitarra. 3 lugares ocupa. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos, a ver. Ahora veamos el punto y coma. ¿En qué casos? En enumeraciones que tienen expresiones complejas, ¿no? Estas incluyen comas. Se dicen expresiones complejas porque incluyen comas. Felipe se llevó el primer premio. Victoria se llevó el segundo. Entonces, aquí la coma está reemplazando al verbo. Y para unir estas proposiciones, lo tengo que hacer a través del punto y coma. Vinieron a la fiesta Paco. ¿Y quién es Paco? El enamorado de Ana.
Raúl, ¿y quién es? El primo de Laura. Está incluyendo las comas, entonces tengo que alternar con el punto y coma, porque es una expresión compleja. Vinieron Paco, Raúl, Renato. 3 personas, pero cada uno de ellos tiene su aposición. Por eso es que utilizo esta coma, ¿no? Vino Paco. ¿Y quién es? Enamorado de Ana. Aposición. También se utiliza el punto y coma entre proposiciones yuxtapuestas. Proposiciones que se unen con signos y no con conjunciones. Se unen con signos de puntuación. En este caso va a ser el punto y coma, ¿no? La semana pasada llovió todos los días. Esta semana el cielo estuvo despejado. Punto y coma para unir ambas proposiciones sin que haya necesidad de una conjunción. ¿Ve? Se conecta a través del punto y coma. Esa es una yuxtapuesta. Anteconectores adversativos o consecutivos, pero como les dije, que el enunciado sea extenso. Elizabeth, ¿quién es ella? La hija de Pepe. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado la aposición. La aposición vendría a ser como un inciso porque es una precisión, es una aclaración. Entonces decimos, Elizabeth, la hija de Pepe, ha asistido al curso completo. No obstante, ha aprendido muy poco. Sin embargo, ¿no? Esta es una locución adversativa. Utilizo el punto y coma porque el enunciado es extenso. Ya está. Es un enunciado amplio, tiene una longitud mayor. ¿Ok? Eso es con la adversativa. Y con la consecutiva, que sería la hilativa, todas las mercancías que llegaban tenían que pasar un estricto control. Por tanto, se distribuían con mucho retraso. Ambas proposiciones se van a conectar a través de este por tanto, y por tanto es una locución. Es la conjunción de tipo hilativa. Por tanto, así que por ello indica una consecuencia, ¿no? Por eso el nombre de consecutivo. Antes de ese por tanto habrá un punto y coma. Ahí está. Bien, muchachos, no es complejo. Está íntimamente relacionado con los términos que hemos empleado en las yuxtapuestas, básicamente. Y ahora veamos los 2 puntos. Para ello, voy a insertar un PPT y te voy a presentar unos casos puntuales.
Miren por acá, chicos. Para los 2 puntos, creo que uno de los usos más recurrentes tiene que ver con la cita textual. Hugo dijo, coloco 2 puntos, a la comilla. En cita textual, así será la combinación de estos dos, ¿no? 2 signos. Hugo dijo, llegaré a la meta. Esto aquí la mamá y por eso lo separo porque es el vocativo. Y cierro, ¿no? Cierro esta cita con la comilla. Primer uso de los 2 puntos. También se utiliza los 2 puntos cuando anunciamos una enumeración. 3 son mis frutas favoritas. Creo una expectativa. Ya anuncié la enumeración. Y ahora separo, ¿no? ¿Cuáles son esas frutas? La coma enumerativa. Para cerrar una enumeración. Sana es un adjetivo. Natural y equilibrada. 2 puntos. Tengo que cerrar esa enumeración. Así debe ser una buena alimentación. Está muy contenta. Alguien, ¿no? Sujeto tácito. ¿Por qué? Porque obtuvo una beca integral. A los 2 puntos. Porque los 2 puntos une 2 proposiciones que guardan relación semántica de causa-efecto. La causa obtuvo la beca, el efecto está contenta. Cuando ustedes redacten un documento dirigido de repente al decano, al director de su escuela, vamos a separar o van a separar ustedes al vocativo con los 2 puntos. En este caso yo les escribo una carta. Estimados alumnos, deseo que todo les vaya muy bien, ¿no? Separo al vocativo y en la siguiente línea empiezo a transmitir toda en este caso, la información, ¿no? Bien, muchachos, esto es lo básico que hay que conocer de los 2 puntos. Fíjense, ahí está. Tenía muchas cosas. Aquí ha anunciado una enumeración. Claro, de manera imprecisa, ¿no? Porque muchas cosas no dice la cantidad exacta. Cuadro de pintura, libros, películas, etc. Es una enumeración abierta. Para cerrar la enumeración también, antes o después de una enumeración. Simpático, estudioso, responsable, 2 puntos. Así son los estudiantes de San Marcos. Cierra la enumeración. Citas textuales entre proposiciones que se relacionan mediante causa-efecto. Se ha quedado sin trabajo, causa, no va a viajar, consecuencia. Tras los saludos, estimados estudiantes, ¿no? Y en la siguiente línea. O en algún documento donde se exprese el resumen de todo el contenido. Certifica, solicita, 2 puntos, ¿no? Listo, muchachos. A ver, observen, de ahí debe partir las preguntas que tengan. Estoy atenta, activen su micro si gustan. A ver. Miss, ¿verdad? ¿Los 2 puntos pueden reemplazar al punto? No, los 2 puntos reemplazar al punto, que al punto seguido. No, al punto. Bueno, al punto, punto seguido, punto aparte o cualquier punto. No. El uso de los 2 puntos es clarísimo. Yo no podría colocar acá un punto y acá tampoco. Los puntos son signos, punto seguido o punto aparte o punto final.
O sea, en esos casos, nada tiene que ver los dos puntos. Mira, en cita textual, 2 puntos. Yo no puedo colocar acá ningún punto. En proposiciones yuxtapuestas, se ha quedado sin trabajo. Punto. No podrá ir de vacaciones. Lo ideal es que como son causa-efecto, vaya con 2 puntos, pero no un punto. No, no, no. Sus usos son diferentes. Ok, Miss, gracias. A ver, ahora veamos las comillas. En el caso de las comillas, algo acabamos de mencionar al momento de combinar 2 puntos con comillas, ¿no? Porque tenemos una cita textual. Platón escribe, solo sé que nada sé. Cita, ahí está la comilla. Tiene 3 cursos desaprobados. Se ve que el verbo estudiar es su favorito. Ya, les explico un poquito. Cuando las palabras están utilizadas con sentido irónico, sarcástico, vamos a encerrar esas palabras con las comillas. Por ejemplo, ¿no? Me han comentado que nuestro vecino anda muy entretenido con sus amiguitas cariñosas. Entre comillas, amiguitas cariñosas. ¿Qué querrá decir, no? Es un sentido no denotativo. De hecho, adquiere otro significado. O cuando una palabra procede de otra lengua también. Por ejemplo, si uno está escribiendo, está redactando en castellano y luego incluye dentro de esa redacción una palabra que procede de otra lengua, a esa palabra, a ver, vamos a escribirlo mejor, ¿ya? La niña Tampauma. Esta es una expresión quechua. Zampa es un arbusto, uma es cabeza. Se traduce como la niña despeinada, ¿no? Zampauma significa despeinada. Es una palabra quechua que está incluido dentro del castellano. Tengo 2 opciones. La encierro en comillas o la pongo en cursiva. Pero si va a cursiva, ya no uso comillas. A eso se refiere cuando dice palabras que proceden de otra lengua, ¿no? Palabras del inglés, del francés, del quechua, del aymara, palabras de otro origen. ¿Qué más? Una palabra impropia de repente, ¿no? Hoy preparó caldo de gallina. No es gallina, ¿no? Es caldo de gallina. Gallina. Impropia, pues. En los títulos de artículos. Claro, título de artículo. El artículo, ¿cómo se titula? Noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos. Eso tiene que estar en entre comillas. O cuando se define una palabra, se comenta un término desde el punto de vista lingüístico. Ejemplo. La palabra flor es monomorfemática. Aquí está la palabra
y sobre ello hago un comentario. ¿Qué más? Las comillas. Bueno, explica el significado de un término. Espiar, acechar no significa lo mismo que expiar, ¿no? Igual desde la perspectiva lingüística. Cuando un apodo, a eso es importante, se intercala entre el nombre de pila y el apellido. Por ejemplo, Ernesto Guevara. Si no conocen acerca de este personaje, algún lector podría interpretar que Che es su apellido paterno. Guevara es materno. Para evitar esa confusión, va el apodo, el sobrenombre en comillas, para evitar esa confusión. ¿Está claro? A ver, hasta ahí muchachos, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta? Ahora, si uno quisiera, no lo podría resaltar con comillas la idea de un texto, ¿no? ¿Cuál hijo? ¿En qué casos? En el primer caso, Si no utilizo aquí, si se refiere a este ejemplo o lo de acá, no sé, a ver cuál del cuando ejemplo se que he marca una escrito. cita textual, Una cita textual, si si va uno, en es, si uno quisiera, no lo podría dejar, lo podría así dejar normal, ¿no? Sin comillas. pero una cita textual en este orden siempre va con comillas. Si Perdón. no, no, siempre que vaya en este orden. Verbo transitivo, dos puntos, siempre va con las comillas. No lo puedo dejar. ¿Dónde es que no necesito las comillas? En los casos que les dije, cuando hay causa, efecto, tengo dos puntos y bueno, ¿no? Pero la comilla en cita textual sí es necesario. Tiene que estar. Bien, Miss, ahora Miss, sí, digo, ¿toda comilla se puede reemplazar por letra cursiva? no. O... Las cursivas, ¿en qué casos utilizo? Cuando yo hago la definición de una palabra, el comentario de una palabra. Como modelo de primera conjugación se utiliza el verbo amar. En lugar de comillas, puedo utilizar cursiva. Tengo que elegir, o va en cursiva o va en comillas. Otro, va a ir en cursiva cuando hay una palabra que procede de otra lengua. Como en el caso de, a ver, acá no hay ejemplos. No hay ejemplos, pero acá lo mencioné, ¿no? Una palabra que procede de otra lengua. Pero el resto va, por ejemplo, acá una palabra impropia o una palabra en sentido irónico, va entre comillas, o el apodo para evitar la ambigüedad, para no confundirlo, ¿no? Como apellido, tiene que ir entre comillas. Solo son los casos que les mencioné que van en cursiva. Definición de una palabra o que la palabra proceda de otra lengua. Ok, Miss, gracias. Listo. Paréntesis. ¿Para qué vamos a emplear paréntesis? Primero, paréntesis busca intercalar información para que sea precisa esa información. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, me gustaría que visiten Pomabamba. Ni idea dónde quedará Pomabamba. Pero si yo lo escribo así, y le pongo
Ahora nadie se pierde. Todos van a entender que Pomabamba queda en Ancash. Esa es la finalidad. Precisar, ¿no? Precisar lugares, precisar fechas. La Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año? Tal año. Ahí está, paréntesis. Para desarrollar una sigla. La OMS, ¿qué significará? Organización Mundial de la Salud. Y ahí ha sido necesario, pues, que se utilice paréntesis para desarrollar una sigla. O cuando se quiere incorporar una información, un inciso accesorio, de tal manera que no guarde mucha relación sintáctica con los demás elementos del texto. Las reuniones de la empresa se han vuelto poco eficientes. La última ocurrió hace casi 3 días. Es una información accesoria. La puedo intercalar y la coloco en paréntesis. Bien, muchachos, ahí están los usos más conocidos de paréntesis. Pueden ustedes ponerlos en práctica. Creo que ya viene un ejercicio. Ah, no, nos falta unos signos para que ustedes practiquen. A ver. La raya. Tanto la raya, paréntesis, la coma, tienen funciones similares. ¿En qué parte? En cuanto a los incisos, ¿no? Encierran incisos. Gertrudis y Alejandro contraerán nupcias en septiembre. No es un secreto, amigos. Esa información no es un secreto, una precisión, una acotación, un inciso. Y amigos, bueno, este es el vocativo, ¿no? Lo encierro en, o en este caso va a ir en entre rayas. Otro cuando enmarca comentarios de un narrador. Lo principal es sentirse cómoda, añadió Liz. Encierra el comentario del narrador. Y lo otro cuando se refiere a las intervenciones de los interlocutores, pero sin que se mencione quién es el personaje. ¿Por qué lo hiciste? No lo pensé en ese momento. ¿A qué carrera postulas? A ingeniería. ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿No? Puedo ir mencionando el diálogo sin que aparezcan los personajes. Sí, chicos, así es como se trabaja o se usa la raya. Y ya para finalizar, porque nos queda un capítulo más, hablemos de los signos de interrogación y de exclamación. Lo importante aquí es que nos enfoquemos en los vocativos y en las subordinadas. O sea, quiero decir esto.
A ver, con estas oraciones debe quedar clara la idea. Tanto cuando haya signos de interrogación como de exclamación se aplica lo que voy a explicarles ahora. Carmen. Carmen es un vocativo, con ella hablo, es mi interlocutor y le digo, Carmen, ¿a qué carrera postulas? Yo no puedo incluir al vocativo dentro de la interrogación. Así no puede ir, no puede ir. ¿Por qué faltaste a clases? Ahora estoy hablando con Miguel. Miguel es el vocativo. Como está al final, acá el vocativo era el inicio. Va fuera de interrogación. Aquí está al final. Adentro de la interrogación. Con una subordinada, fíjate. Si no viene el profesor, esta es una subordinada adverbial de tipo condicional. Si no viene el profesor, coma, si hay una subordinada al inicio de una oración, una subordinada adverbial, yo no puedo incluir dentro de la pregunta, o sea, no puede venir así. Viene el profesor, ¿quién explicará este tema? Coma, Andrea es el vocativo y lo incluyo dentro de la interrogación. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría ahora si digo desde el final? ¿Quién nos explicará este tema? Andrea. Sería así. ¿Quién nos explicará este tema? Andrea es el vocativo. Si no viene el profesor, esta es la subordinada. Si la subordinada está al final, tiene que estar incluido dentro de la interrogación. Bien, muchachos, eso es lo que nos dice los ejemplos. El vocativo al inicio, fuera de interrogación. El vocativo al final, dentro de la interrogación. Tanto de las exclamativas como de las interrogativas. La subordinada al inicio, fuera. La subordinada cuando está al final, dentro de la exclamativa o también dentro de la interrogativa. Bien, muchachos, ahora sí tenemos suficiente información para responder las siguientes preguntas. Por favor, precisen qué tipo de coma se requiere en cada enunciado. Primero, coloquen la coma y luego por el chat o activarán el momento que les pregunte el audio para saber pues qué coma se tiene que utilizar. Y luego determinen cuál está bien puntuado. A ver, voy a mirar el chat para ver quiénes estarían enviando sus respuestas. A ver, Lucerito, preciosa, ¿en qué caso dice se puede cambiar la comilla por la coma positiva? ¿Dónde, hija? ¿Qué ejemplo? A ver, retrocedo. Comilla, comilla, ¿dónde está comilla?
por la coma apositiva. A ver, ¿en cuál de los ejemplos, Lucerito? Hugo Cholo. A ver, vamos a ver ese ejemplo. Se puede cambiar la comilla por la coma apositiva. Buena pregunta. Si yo utilizo la coma apositiva, ya no estoy, ya no me veo en esta necesidad, ¿no? Hugo, coma, Cholo. ¿Así? ¿Decir Cholo y decir Hugo es lo mismo? No es lo mismo. Entonces no sería una posición. Hugo, coma, Cholo. ¿Dónde es que se presta para utilizar las comillas? Porque Hugo Sotil, ahora sí, Hugo Sotil, Cholo, ¿no? Ese es su apodo, su apelativo. Sí hay una ambigüedad, hay un riesgo. Pero acá colocar una coma, Hugo, coma, Cholo, no, va la comilla. Aposición tiene otra función, pero no es al apelativo, al sobrenombre. Al menos aquí, ¿por qué se ve? No quiere decir que siempre un apelativo va en comillas. Ojo, no, 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 no. Es solamente por el peligro de que se confunda como apellido paterno. Solo por eso. Bien, entonces debe estar la comilla, Lucerito. Ya, a ver, volvamos al ejercicio. Ahí está.
Listo, chicos. A ver, empezamos. Creo que todos ya enviaron su respuesta. En el primer caso, probablemente. Es un adverbio, separamos y esa coma se llama de adverbio oracional. Listo. Ernesto practica natación. Lourdes, debe venir una coma, ¿no? Practica vóley y Luis practica. Entonces, esta coma se llama elíptica. Raquel no rindió el examen, pero esta es una adversativa. Va una coma antes del pero. Y como es una conjunción, se llama coma conjuntiva. Abuelos, padres. Está separando elementos de la misma clase. Enumerativo. El próximo año, este es un circunstancial. Debería estar al final, se altera el orden, se llama hiperbática. ¿Qué les parece? ¿Está igualito? Ahora, como dice el refrán. ¿Ya? Hasta ahí está perfecto, 2 puntos y comillas. El que se duerme con niños es el sujeto. Hay una coma. Esta coma está mal. No debería separar sujeto y predicado. Por lo tanto, es incorrecta. ¿Qué significados tiene la palabra? Esta palabra debe estar entre comillas o en cursiva. Incorrecto. Si compramos maíz, es una subordinada, no debe estar dentro de la interrogación. Debe comenzar acá, ¿no? Los visitantes, acá debe estar la interrogación. El rector dijo, cita textual, sean bienvenidos a su nueva casa, a su alma mater. Esta sí. Rolando, ¿cuánto tiempo? Ah, Rolando es el vocativo. No va dentro de la interrogación. ¿Cuánto? Acá debe estar la pregunta, ¿no? Lorena preparó el chocolate. Armando. Ah, pues acá no van los 2 puntos. Ahí tiene que venir un punto y coma. Armando preparó. Antonio preparó. Acá está el error. Américo ha traído. No va a los 2 puntos. ¿Por qué? Porque este traído es un verbo transitivo. Yo no puedo separarlo del objeto directo. De ninguna manera. Bien, muchachos. La respuesta correcta es la D. Si acaso le voy a poner X a las demás. Listo. A ver, ahora sí. Lluvia de preguntas. ¿Está claro?
¿Tienen alguna duda? Si todo está claro, me gustaría, por favor, que me regales un like, una muestra de que sí se está entendiendo. Uy, no se ha entendido nada. Vladimir, gracias. Bueno, Vladimir ha entendido, los demás no, ¿no? Habrá que preguntarles entonces. Ay, a Lucerito sí ha entendido. No quiere que le pregunten. Bueno, muchachos, comprendo, deben estar cansaditos. Pasamos al tema discurso escrito. Propiamente hablemos del texto. ¿Qué podemos decir del texto? Es una unidad comunicativa que trata sobre un tema. Puede ser oral, puede ser escrito. Muchachos, el texto no es una suma, una secuencia de oraciones. No, no, no. La palabra texto procede del latín textus, que significa tejido. En un tejido, los hilos están entrelazados. En un texto, las ideas están entrelazadas, están cohesionadas. Hay una adecuación, hay una coherencia. Para decir que es adecuado, se toma en cuenta a quién nos dirigimos, quién es el destinatario, qué tema vamos a abordar para poder utilizar un adecuado léxico, un vocabulario pertinente, ¿no? Si estamos en un registro formal o informal. Las expresiones que un alumno utiliza cuando tiene que exponer un tema en la universidad, tiene que exponer su investigación de repente, o cuando va a sustentar la tesis, es muy diferente del léxico, de la estructura gramatical que emplea entre amigos, entre compañeros de clase, ¿no? De ahí entonces la importancia de considerar la situación. ¿Dónde estamos? ¿A quién nos dirigimos? Y la cohesión que las ideas implica tienen que estar conectadas. Para ello hay mecanismos, como cuáles: la sustitución, la referencia, elisión y conectores, que en unos instantes lo veremos. Y en la coherencia, cada parte del texto se va a estructurar por ideas vinculadas semánticamente. Tiene que abordar un tema. No bastará con que haya una referencia, conectores, sustitución. Va a ser siempre importante que entre las ideas se asocie la parte semántica. Vamos a ver en unos instantes ejemplos de estos mecanismos. A ver, fíjense si es pertinente o no. Señor López, como usted sabe, durante las últimas semanas he tenido gastos adicionales por la operación de mi hija menor. Por ello, le solicito que tenga la amabilidad de autorizar el adelanto de mi sueldo de este mes, ¿no? Bastante formal. Dieguito, hermano, ya sabes que en las últimas semanas he tenido más gastos por la operación de mi Mari, ¿no? Por favor, préstame 300 soles y te pago en 2 semanitas. Mucho más afectivo, coloquial, informal el registro. Igual, en un saludo de cumpleaños, por ejemplo, entre amigos, amigazo, más tarde te caigo, ¿ah? Espero que lo pases chévere. Feliz cumpleaños. Pero si es de repente para saludar al profesor, a la profesora o al jefe en el trabajo, estimado jefe, le deseo muchos éxitos, que todo sea felicidad, disfrute de este día especial. No le voy a decir más rato te caigo, ¿no? Es impropio. Entonces, nos dirigimos a alguien y en función a ello vamos a elegir el tipo de léxico, el tipo de vocabulario.
Ahora sí, estudiemos los mecanismos para la cohesión. Uno de esos mecanismos es la anáfora, que consiste en ¿qué? ¿Qué vamos a entender por anáfora? Primero, es referencia, el término más general. Y dentro de referencia tenemos anáforas o catáforas, ¿no? Una anáfora es una relación de identidad que se establece entre un elemento gramatical y una palabra o grupo de palabras nombrados antes en el discurso. A ver, un ejemplo sencillito. Dijo que había estado ahí. Esta proposición, esta expresión subordinada, lo voy a reemplazar por este lo. Dijo que había estado ahí, pero no me lo creí. Reemplaza a esto. Entonces, aquí tenemos una anáfora. Lo que dijo es esto. Esto, pero ¿qué cosa es esto? Se refiere que renunciaba. Y eso es una catáfora. Es decir, el pronombre va antes. Estos mecanismos son los que tenemos cuando se refiere al uso de pronombre, ¿no? Anáfora o catáfora. Ernesto solicitó un préstamo a su hermana. Con eso, el préstamo va a ser reemplazado por el pronombre eso. Anáfora. Berenice pintó una caja de frutas donde guarda sus útiles de aseo. Donde reemplaza a la caja de frutas. Esa también sería anáfora. Messi ha jugado en dos. ¿Dos qué? Aparece luego la expresión a la que va a reemplazar. Es una catáfora. Cuando se refiere a la sustitución podemos tener los sinónimos, los hiperónimos y los hipónimos. Ejemplo, ¿no? El curso de fonética es interesante. Esta asignatura se relaciona con otras. Sinónimo. Un ejemplo de hiperónimo es cuando un término es capaz de incluir a otros que son pequeños. Entonces, la palabra embutidos incluye a la palabra chorizos. De macro a pequeño, de algo grande a pequeño, la relación es de hiperonimia. Por ejemplo, cuando decimos frutas, ¿no? Frutas es el término mayor y dentro del concepto de frutas tenemos manzana, pera, ese es el hipónimo. Lirios blancos. Lirios es pequeño y flores es el más general, es el que incluye a otros pequeños. Ese grande es el hiperónimo. En el orden que me presenten, de pequeño a grande, el pequeño va a ser hipónimo. De grande a algo pequeño, hiperónimo. Bien, muchachos.
Ahí está la sustitución. Y luego tenemos la elipsis. Se puede sustituir un sujeto o se puede sustituir un verbo. Alberto pidió un suspiro a la limeña y yo pedí. Se sustituye un verbo. Marta estudiaba enfermería desde hace unos meses atrás. Sin embargo, tuvo que dejar la universidad por problemas familiares. ¿Quién dejó? Marta. Se ha sustituido el sujeto. ¿Ya? Puede ser verbo o puede ser sujeto. Dentro del grupo de conectores, tenemos aquí los conectores discursivos. Estos conectores van a ser de tipo adverbial o van a ser las conjunciones, coordinantes y subordinantes. Cabe señalar que las conjunciones no solo o los conectores no solo unen las ideas, sino que aportan un significado. Fíjense, Juan se enfermó, así que su tía le preparó un queque. Ya. La razón, él se enfermó, por lo tanto la tía como que lo engríe, ¿no? Le da de repente su pedido, le concede su pedido. Así que, como se enfermó, su tía le preparó un queque. De repente con alguna propiedad curativa, no sé qué especial tendrá ese queque. Se enfermó porque su tía le preparó un queque. Cambia completamente el significado. De repente ese queque estaba mal hecho. Los ingredientes adulterados. Entonces el significado es diferente. Aportan significado al texto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos antes de pasar a los conectores. A ver una muestra en este ejercicio número 2. Los mecanismos que aseguran la cohesión en cada caso. Por favor, analícenlo y vamos a pasar a revisar cada uno de los conectores. Pero primero terminemos con los mecanismos de cohesión. A ver, lo analizamos. ¿Cuál es su respuesta, chicos, para la letra A? Aníbal está relacionado, ha sido reemplazado por el pronombre él, ¿cierto? Entonces, aquí hay una anáfora. Aníbal presentó un proyecto novedoso. El proyecto ha sido reemplazado por lo.
hay una anáfora. Entonces, en resumen, el mecanismo aquí es referencia anafórica. Mi hermano solo se traslada en bicicleta. Bicicleta está dentro del concepto de medio de transporte ecológico. Entonces, hay una sustitución por hiponimia, ¿no? Medio de transporte es macro, grande, y bicicleta es pequeño. Sería sustitución por hiponimia. El joven jugador de fútbol en una práctica diaria sufrió un esguince de tobillo. Por ello, no podrá jugar. ¿Quién? El joven. Esto se ha sustituido. Por ello, el joven no podrá jugar. Eso quiere decir que hay una elipsis en la C. Elipsis. ¿De qué? De sujeto. El médico es sinónimo de galeno. Y condecoración es sinónimo de galardón. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Se ha dado sustitución por sinonimia. En el documental, Sara observaba el actuar de los felinos. Sin embargo, Sara, es reemplazada por ella. Ahí hay una referencia anafórica. Y luego, los felinos se relacionan con guepardos. Un felino es término mayor, incluye a guepardos. Por lo tanto, ahí la relación es de sustitución por hiperonimia. Listo, muchachos. Espero que estos ejemplos ayuden a reforzar lo que corresponde a los mecanismos de cohesión. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Nada? Ya. A ver, vamos acelerando porque también hay mucho que desarrollar luego en la práctica. Hablemos de los conectores. Nosotros ya algo hemos adelantado cuando hemos visto los conectores en las conjunciones, ¿no? El tema en general era conjunciones y ahí habíamos visto coordinadas y subordinadas. Las conjunciones que van a ser aditivos, como además, por otro lado, asimismo, de hecho, estas suelen utilizarse tanto en las oraciones como en los textos. Acá está bastante sencillo, fíjense. Jesús no presentó su monografía, además no rindió examen parcial, ¿no? Suma las dos ideas. El adversativo expresa una oposición. El más conocido es el sin embargo. También estaría ahí el no obstante, el pero. Antes su mamá cocinaba, llevaba a los niños al colegio, limpiaba la casa, sin embargo, ahora trabaja todo el día. Concesivo implica que hay un obstáculo
pero pese al obstáculo la acción se realiza. Roberto trabaja eventualmente, aún así ahorra el dinero que gana. Entonces ahí puede ser de todos modos. Roberto está muy cansado. De todos modos fue a trabajar. A pesar de ello fue a trabajar. Concesivo. El más conocido cuando hemos hecho el estudio de las conjunciones subordinantes era el aunque para concesivos. Los consecutivos expresan una consecuencia. En ese caso era muy conocido por tanto, por ello, por consiguiente, ¿no? Consecutivos e hilativos indican una consecuencia. Los estudiantes estaban vacunados, entonces podían asistir a clases presenciales. Ha realizado un buen trabajo, por tanto, será premiado por el jefe. Es una consecuencia. Cuando se refiere a una explicación, ustedes también recordarán que las explicativas están dentro de las conjunciones coordinantes. Cuando decimos ella es políglota, o sea, habla varios idiomas. O sea, es decir, esto es, ahí hay una explicación. El texto debe adecuarse al contexto, es decir, debe ser pertinente. Cuando reformulamos es porque nos damos cuenta que hay algo para modificar. En esa reformulación podemos utilizar las expresiones o los conectores discursivos como dicho con otras palabras, dicho de otra forma, más claramente. José habla castellano del tipo 2. Más claramente habla el castellano de la costa. Dicho con otras palabras, habla el castellano de la costa. Los ejemplificativos. Tenemos los nexos, por ejemplo, así por ejemplo, tenemos, así tenemos, o verbigracia. Los verbos transitivos admiten OD. Por ejemplo, ¿cuáles son esos verbos que admiten OD? El verbo ver, comprar, comer, escuchar, entre otros, ¿no? Muestra una ejemplificación. Pero aquí se ve, pues, ejemplos bastante sencillos. Esto se hace mucho más interesante cuando en un texto aparece la conjugación de muchos, ¿no? De muchos conectores, pueden aparecer 5, 6 por ahí. Vamos a ver algunos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta la riqueza que existe con estos conectores discursivos. Los rectificativos. Tiene el nexo más bien, mejor dicho, por mejor decir. Las agudas que terminan en consonantes NS se tildan. Mejor dicho, solo las que no terminan en grupo consonántico, ¿no? Corrige, por eso el término de rectificación. En cambio, en reformular es utilizar otra expresión, hacerlo mucho más entendible, pero no corregir, sino cambiar la expresión, reformular, darle una forma distinta, pero con el mismo significado, ¿no? Bien, y por último, tenemos para ordenar. En ordenación puede ser al inicio, cuando uno dice, en primer lugar, expreso mi agradecimiento a los organizadores del evento. Inicio de repente de esa manera, ¿no? O para que uno pueda continuar con la secuencia del discurso o para finalizar. Finalmente, finalmente o cuando uno dice a continuación, para darle una continuidad, valga la redundancia, al texto. Al inicio, en el desarrollo o al final. Utilizo ordenación. De apoyo argumentativo, los conectores son en vista de ello, pues bien,
así las cosas. Para recapitular, ya para concluir, ya para finalizar, utilizamos los conectores en conclusión, en resumen, al fin y al cabo, en una palabra, ya es para finalizar. Y de digresión implica que se va a romper por un instante el hilo del discurso para introducir algo que no guarda mucha relación con el asunto principal. Bien, aquí tienen el ejemplo. Vamos a tener que acelerar un poquito porque nos falta más ejercicios y la práctica. Pueden hacer una captura de pantalla. Voy a retroceder para que tengan una referencia de los conectores. Bien, chicos, y aquí vamos con el ejercicio número 3. Hay que determinar la clasificación de cada conector subrayado. A ver si han hecho su captura. Va a ser bastante sencillo reconocerlo. Ya, ahora sí. Nos gustan mucho las frutas, ¿no? Ahí lo que tenemos es las frutas. Es muy general. Entonces voy a rectificar porque no todas las frutas es lo que nos gusta. Mejor dicho, nos gustan solo las frutas cítricas. El conector es rectificativo. Nos alegramos por tu ascenso. Por cierto, ¿cuál es el nombre de tu jefe? ¿No? Rompe el hilo del discurso e introduce algo que no tiene tanta relación con el tema central. Eso es digresión. Uso mascarilla y protector facial. Dicho esto, sé que estoy muy bien protegida, ¿no? Es de apoyo argumentativo. Hoy he venido, hoy he vendido todos mis productos con una excelente ganancia. Y además, me han pedido unos cuantos para la próxima. Además, está en la lista de adición. Por lo tanto, acá sería aditivo pero también tenemos en conclusión. Y eso en conclusión implica recapitulativo, ¿no? Recapitulativo. Antes que nada, empieza aquí a señalar un orden, ¿no? Entonces sería de ordenación. Ya que eso indica causa.
Pero dirán ustedes, ¿y no aparece en alguno de los casos mostrados? Por aquí no dice causa, no dice causa, no dice causa, pero la teoría está clara. Aquí habla de las conjunciones coordinantes y subordinantes. Y el ya que es una causal. Por eso lo consideramos para fundamentar a qué corresponde este conector subrayado. Y ya finalizamos, muchachos, con estos tipos de textos. Los expositivos, que explican y transmiten información de manera objetiva para la comprensión de un tema. Los descriptivos, que desarrollan cómo o que detallan cómo son los objetos. Denota sus cualidades, sus características. Los argumentativos, que defienden una postura frente a un tema polémico. Aquí el autor se compromete con el texto. Y bueno, aquí están los ejemplos que por cuestión de tiempo no lo vamos a analizar, pero básicamente ilustra lo que les acabo de mencionar, cuál es el propósito de cada uno de estos. Y por último, los narrativos, que nos relatan los hechos que le suceden a los personajes, ¿no? Durante un tiempo, y ese tiempo es el pasado. El dialogado reproduce las intervenciones de los interlocutores. El instructivo. Esto se aprecia cuando se ha adquirido de repente algún artefacto y aparece un manual para poder orientarnos de cómo va a ser el uso de un determinado artefacto o cómo debemos ensamblar algún objeto. Así que va las indicaciones. Bien, muchachos, de esta manera damos cuenta de el texto, su tipología. Imagino que en habilidad verbal tienen mayor alcance acerca de los textos narrativos o los textos que van a ser de tipo expositivo, argumentativo. Aquí solo una ilustración de los tipos de texto. Bien, estamos sobre la hora. Voy a pasar a desarrollar rápidamente las 4 preguntas. Esto es, a ver, 4 preguntas de la semana 9. Es un poco extenso lo que vamos a ver, así que mucha concentración. Pregunta 1, vamos a revisar la 5, la 7 y la 9. Ya está. A ver, unos 2 minutos para que ustedes lo desarrollen. Ya. A ver, ahora sí, lo vemos. El grupo requiere micrófonos, cámaras y grabadoras. Se entiende que debe ir una coma
después de micrófonos. Va a separar sustantivos. Esa coma se llama enumerativa. Viajamos a Cusco, pero, o viajó a Cusco, pero no conoció Machu Picchu. El pero es una conjunción adversativa y la coma se llama coma conjuntiva. Erika, ¿has buscado información? Erika debe separarse con una coma. Por lo tanto, bueno, yo no puedo escribirlo aquí, jóvenes, porque estoy en el formato PDF, pero por favor, ustedes vayan relacionando. Yo voy a tratar de apoyarme en los colores. Ya, aquí vendría una coma enumerativa. Aquí vendría la conjuntiva. Erika, ahí viene la coma de vocativo. Y la última, Raúl, coma acá y coma acá. Encerrado entre comas, ¿no? De gustos refinados. Esa es una explicativa. Y con eso, la correcta sería la D. ¿Listo? Ya, ahora vamos a las 5. Primero ustedes. A ver, listo. Vamos a las 5 entonces. ¿Cuál será lo correcto? Primero, analicemos, a ver, uno por uno para que esté bien fundamentado. Le daba de comer pasteles, helados, pizza. Error por acá. Si ya tenemos 3 puntos suspensivos, ya no tenemos que combinar con etc. Utilizo 3 puntos o bien utilizo etc, pero los dos no. Primer error. Renzo es del mismo signo que su suegro. ¿Pero qué signo? Acá voy a precisar, ¿no? Géminis. Información adicional. ¿Está correcto? Esta sería la respuesta. Pero acá el error es por esa coma. No debe ir después del pero. Ruth está rara. Acá debe venir los 2 puntos. Rara, 2 puntos. No ha dicho nada desde que llegó. Acudirá con el vestido rojo, coma, el cual diseñó Marcela. Así debe ser la forma correcta. El vestido rojo, coma, acá viene una coma. Entonces en la 5 es la B. Ya, ahora sí. A ver, cuidado con la número 7, tiene aspectos interesantes. Ya, a ver, empezamos. En Iquitos los buses son muy llamativos. Estos vehículos son de madera, no tienen vidrios. Entonces, buses y vehículos. Este sería el pequeño, es el hipónimo, ¿no? Ese sería el hiperónimo. Por lo tanto, uno va con sustitución por hiponimia. El tutor envió el enlace, pero el tutor no me dio acceso, diría, ¿no? Por lo tanto,
estaría elisión de sujeto. Pero acá vendría la elisión. No me dio quién, el tutor. Ahí tendría elisión de sujeto. ¿Qué más? En mi primer año de estudios, las clases se impartían en los salones. Ahora los cursos en las aulas. Salones con aulas son sinónimos. Sustitución por sinonimia. Y ya por último, ¿no? Mañana iremos al mercado. Allá, allá se refiere al mercado mayorista, es referencia por adverbio. En las 7, la clave es D de dado. Por último, muchachos, a ver, la 9. En resumen, la diferencia entre explicativa y A. Ese en resumen es para conclusión. Por ejemplo, bueno, eso es de ejemplificación. Y primero, de inmediato, luego, finalmente, eso es de ordenación. Y el es decir, es de explicación. Va la C. Jóvenes, muchas gracias por su gentil atención. Este tema es sumamente amplio. Se explica en 4 horas para que tengan una idea. Hemos tratado de correr. Espero que se haya entendido lo elemental por lo menos. Les deseo muchos, pero muchos éxitos. Que todo les vaya muy bien. Que pronto estén en la lista de ingresantes. Cachimbos sanmarquinos. Con esfuerzo, dedicación, perseverancia, todo es posible. Hasta la próxima. Seguramente nos veremos en la universidad. Cuídense. Hasta luego.